Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean ustedes todos bienvenidos a su canal. Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Y bueno, seguimos con nuestros temas. Ya estamos que terminamos este primer nivel. Yo espero que, me imagino, ¿no? Que están tomando notas. Sigo siendo muy agradecida, muy bendecida por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que hace que yo pueda llevarles estos programas hasta sus casas. Así que, de verdad, para mí es un privilegio. Solamente mi Padre Celestial sabe el privilegio que me da de poder hablar de su palabra a través de este hermoso estudio de fundamentos para el nuevo creyente o para la persona que se quiera determinar con él, la persona que quiera empezar a tener una relación con nuestro Padre Celestial, la persona que quiera saber quién murió por mí, qué es lo que dice esta mujer, que alguien vino al mundo y derramó la última gota de sangre por mí, para que le conozcan, y quién es la persona que me acompaña mi día y noche las 24 horas del día, que hace que me mueva, que respire, que hace que esté en gozo, en alegría, que tenga sensaciones, sentimientos, emociones y que él las tiene todo en control, el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a lo mismo de siempre, que es la clave primordial para que esto sea un éxito tanto para ti como para mí, y es tener con nosotros la Biblia, nuestro manual de instrucciones, la verdadera palabra de Dios que debemos de leer para ver ese propósito y para que nos instruya en la vida. Ya no hay excusas, amigos, ya no hay excusas de que digan, es que a mí nadie me lo dijo, es que si tan solo alguien me lo hubiera dicho, es que como en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, en pleno siglo XXI, me quedé embarazada, pero no quiero criar a mis hijos como mis padres me criaron a mí. Pues entonces vean la Biblia, que ahí tienen las mejores instrucciones. Quiero estudiar esto, pero no lo quiero hacer a la manera como eso. O pues ve la Biblia, que la Biblia te lo dice cómo quieres que lo estudies. Todas las dudas que tenga, todo lo que digan, es que no hay un libro donde me pueda decir cómo vivir eternamente. No hay un libro que me diga cómo no envejecer nunca. Eso no existe, sí existe, y se llama la Biblia, que es la única que te va a instruir y te va a decir, y te va a sacar de todas esas dudas que el mundo te ha creado, todas esas dudas que crees que tú puedes hacer todo por ti mismo o que gracias a ti eres lo que eres. No, no, hay un libro que te va a decir que hay una persona, hay un ser celestial que lo hace todo por ti, y por eso tenemos que decirle gracias. Ahí está, gratitud para ti por mirarme, por agradarte en mí, por darme tus misericordias, por todo, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a Él estamos aquí, y por eso yo estoy aquí contándoselos y diciéndoles como testimonio propio. Así que el tema de hoy, un tema controversial, no, es simplemente para los que estamos determinados en este camino, lo creemos y lo debemos de hacer en la obediencia, creyendo que la palabra de Dios lo dice. Y yo les voy a poner los versículos porque a mí se me mandó a que no mintiera y yo no tengo por qué mentir. Por eso me acojo a la Biblia, que es la verdad. La verdad absoluta está aquí y es la palabra de Dios. Así que nuestro tema de hoy, ya están viendo cómo cae impactante, y es honrando a Dios con mis bienes. Honrando a Dios con mis bienes, y es nuestra lección número 11. Así, amigos, que empezamos ya. Bueno, ¿y esto de qué nos va a hablar Ofir, de honrando a Dios con mis bienes? Pues bueno, es un tema que para mí no se me hizo difícil entender, y mucho menos hacerlo a rajatabla, para nada. Porque si está en la Biblia, pues yo como estoy en obediencia, estoy en ser una persona honesta, en intentar ser una persona íntegra, para yo vivir una vida eterna en este mundo, para luego vivir en la presencia del Señor, pues no dudé en creerlo. Y yo estoy aquí para compartírselos a ustedes porque está sacado de la palabra de Dios. Y vamos a empezar. La carta del apóstol Pablo a los Efesios explica que uno de los propósitos para el que fuimos creados por Dios es para alabar su nombre, ¿vale? Eso está en Efesios 1:6, que seguramente ya se los estoy colocando. Alabar significa dar honor a Dios, honrar al Señor. Una de las maneras en que honramos a Dios es con nuestros bienes. Proverbios 3:9-10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas son un acto de adoración a Dios, porque con ellas honramos su nombre. Amén. Claro que amén, y un super amén, porque vamos a hablar del diezmo y las ofrendas. ¿Qué son los diezmos y qué son las ofrendas? ¿Por qué diezmamos y por qué tenemos que dar ofrendas? Yo voy siempre a lo mismo, voy con testimonio propio. Y no creas que si tú tienes un trabajo y ganas tanto, todo para mí y nadie para nada. Acuérdese que nos gusta recibir y recibir, pero nosotros no dar. Y cuando vienen esos tiempos difíciles, tiempos de hambruna, o sea, de mucha hambre, tiempos de que no hay trabajo ni nada de eso, ¡ay, pero por qué nos pasaría! ¿Qué haríamos mal? Pues aquí la Biblia nos va a decir qué debemos de hacer para nosotros no pasar
por esos tiempos. Amén. Bueno, ¿qué es el diezmo? Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué es el diezmo? Muchos lo conocen, pero otros no tienen ni idea qué es el diezmo. Pues aquí estoy yo para decirles qué es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de las entradas o ganancias dedicadas a Dios y que sirve para los fines de su obra. Y ya vamos a ver cuáles obras. Porque ustedes dirán, ¿y acaso Dios necesita de mi dinero? No, cariño, perdona. Es el dinero de Dios que le place que tú lo tengas. A ver, además de ser una expresión de adoración, la enseñanza de esta práctica se contiene en Levítico 27:30. El diezmo es una parte de nuestros ingresos que le pertenecen a Dios y debe ser administrada por las personas que Dios ha llamado a su ministerio. ¿Y eso cómo puede ser? Pues seguimos leyendo. ¿Cuál es el origen del diezmo? Para que tú entiendas qué es lo del diezmo y cómo así que yo tengo que dar 10% de mi sueldo a quién y por qué. Si ellos no lo han trabajado, pero yo sí, porque ese es el pan de cada día de todo el mundo. Entonces vamos a decir como dice nuestro amigo Samuel, que me encanta, últimamente está sacando unos programas impactantes. Dice, pues para saber esto, vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de contexto. Así que yo también les voy a dar contexto, ¿vale? Todo indica que la práctica viene desde los mismos orígenes de la humanidad y se refleja en el relato de Caín y Abel. Trajeron ante el Señor una ofrenda del fruto de su trabajo. ¿Y eso dónde está Ofir? En Génesis 3:4. El Señor quiso enseñar al ser humano que en todo provecho que saque de su trabajo y de la tierra, una parte debe ser reservada para él. Y quizás también por ello se reservó también el derecho de que un árbol del huerto no debería ser usufructado por el hombre y la mujer. Y eso está en Génesis 2:16-17. Y yo les he hablado muchísimo de ese árbol, ¿no? Vemos que el patriarca Abraham practica como este principio aun cuando no había una ley que lo estipulara en Génesis 14:20. O sea, Abraham daba de sus diezmos y daba de todas las riquezas que Dios, Jehová, Rey de los ejércitos celestiales, le daba a él sin ni siquiera estar escrito en la Biblia, pero él, por fe, lo daba. Amén. Acuérdense que Abraham es el padre de la fe. Los padres enseñaban la práctica a sus hijos y estos a los suyos. Y fue así como Abraham lo hizo con sus hijos. Luego vemos a su nieto Jacob haciendo lo mismo en Génesis 28:22. Bueno, y seguimos. Con la ley de Moisés, la práctica del diezmo tomó forma de mandamiento y específicamente en el mandato indefectiblemente diezmaras. En Deuteronomio 14:22, ¿qué significa indefectiblemente? Significa que darás tus diezmos sin excusas, sin declinar, sin eludir tu responsabilidad con Dios. Y en este versículo 23 de este mismo capítulo vemos uno de los más grandes propósitos de este mandamiento para que aprendas a temer a Dios. ¡Wow! El temor de Dios. Hasta en el diezmo, el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ser desde nuestro nacimiento, desde que nosotros vamos creciendo poco a poco, y eso nos lo deben difundir nuestros padres. El temor de Dios no es tenerle miedo ni nada de eso, no, miedo que le teníamos nosotros a nuestros padres, eso es miedo, pero temor es respeto. Tú no pasas la línea roja y todo te irá bien en la vida. Ese es el temor de Dios. No abusemos de su amor, de su compasión, de sus misericordias. Tener temor de Dios es recibir también sus misericordias. Amén. Esto me ha salido a mí, del Espíritu. Esto me ha salido a mí. No sé si será verdad, pero para mí ese es el temor de Dios. Amén. ¿En qué se diferencia el diezmo de la ofrenda? Súper, tremendamente importante para que ustedes vean que diezmar es una cosa y ofrendar es otra. Mientras que el diezmo es una parte de lo que recibimos que le pertenece a Dios, la ofrenda es una disposición voluntaria del ser humano para con el Señor. En la ley antigua del Testamento se establece un sinnúmero de ofrendas, ya sea por gratitud, por expiación de pecados o por petición a Dios, de tal manera que el pueblo judío no solo daba diezmos, sino que daba ofrendas y practicaba las limosnas a los más necesitados, que nunca eran donaciones extraídas del diezmo. Yo doy el 10% de mi sueldo y ya, paro de contar y vamos cada 8 días a la iglesia, ¿no? Entonces es donde se bendicen las ofrendas. Observen lo que dice Nehemías en capítulo 12:44. En aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para almacenar en ellos las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y levitas, los cuales llegaban de las ciudades porque eran grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, ¿vale? Así que los levitas eran los sacerdotes escogidos por Dios porque los apartó como la tribu, y esa es la tribu de Leví, ¿vale? ¡Uy, qué emocionante! Hay dos enseñanzas aquí. Había en el templo especie de depósitos para tesoros, ofrendas, frutos de las cosechas y para los diezmos. El pueblo se gozaba con los líderes espirituales que tenían y respaldaban su visión de servicio. ¿Qué enseñó Jesús sobre el diezmo? Estábamos en el Antiguo Testamento, los decretos de Dios, o sea, lo que Dios decía. El diezmo al tabernáculo, el diezmo al templo, ¿vale? Sí, pero luego, ¿qué pasa? Viene el Hijo
o sea, Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Jesús con el Nuevo Testamento. Si abolió el diezmo y dijo, bueno, yo como soy nueva criatura, yo soy el que lo voy a salvar, el de todo, pues venga, lo de mi papá se aparta porque aquí se dice lo que digo yo. No, Jesucristo vino a plantar y decir lo que mi Padre dice, se da. Y mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en obediencia, lo que dijo el Padre. Jesús no quitó la práctica del diezmo. El maestro pedía que todos sus seguidores, si bien Jesús criticó la mentalidad con que los fariseos diezmaban, mientras que dejaban de lado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y eso lo encontramos en Mateo 23:23. También fue claro al decirles esto, y yo lo tengo en mayúscula, o sea, al hacer la justicia, la misericordia y la fe, es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El diezmar, Jesús fue claro al decir, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17, increíble. Palabra rema, ¿no? Yo ya se los había dicho, no había leído, a ver si a mí me encanta leer lo que les voy a leer a ustedes. Pero ya les había dicho yo antes, vamos a decir qué hizo Jesús. Palabra rema, ¿no? Lo que yo dije, la palabra me respalda. Esa es la palabra rema. Cuando Jesús se le interrogó acerca del pago del impuesto al emperador romano, Jesús fue contundente, y eso me encanta, al decir, dar pues lo que es del César al César y dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Amén. Wow, es que es increíble, la palabra es maravillosa. Yo no sé si ustedes la están disfrutando como yo, pero yo amo leer la Biblia, porque es verdaderamente lo que tenemos que hacer y la gente se frustra. Y aquí, vea, yo no sé cuánto voy a tardar, ya llevo 20 minutos, pero les digo que aquí ejemplos que hay de gente rica, que depende de lo que tienen ellos, de sus propiedades, de sus cosas, gente que depende al 100% de tu trabajo, y esto es para mi mujer no le pertenece nada, a mis hijos no le pertenece nada, todo para mí, y se hacen grandes tesoros y tesoros para ellos, cuando sabemos que los tesoros tienen que estar en el cielo y no aquí en la tierra. Y hay cantidad de ejemplos bíblicos sobre la gente avara, sobre la gente que tiene tal abundancia, y luego, no, yo voy a seguir con ustedes porque estoy muy emocionada, y si me da tiempo, les pongo algún ejemplito de esos que me lo sé muy bien, de esas historias, de esos avariciosos, que se les aparecía un ángel y le decía, venga, ¿usted en serio está acumulando todo eso cuando usted va a morir mañana? Y amaneció muerto, ¿y para quién quedaba todo? ¿Ves? Así que, ojo amigos, pilas con este tema, pero pilas de verdad, pónganse verdaderamente serios, ¿vale? ¿Practicaba la iglesia primitiva el diezmar? ¿Cuál es la iglesia primitiva? Pues la iglesia primitiva es la de los apóstoles. Claro, por supuesto, esa es la iglesia primitiva, la que creó Jesucristo. En el Nuevo Testamento aparece el principio de entregar a Dios una parte de las ganancias como una forma de adoración, de gratitud y responsabilidad cristiana. En 2 de Corintios 9:7, y en Hebreos 7:8, y en Lucas 21:1-14, y en Hechos 2:44-46, y esto es para los que piden siempre pruebas. A mí me enseñan las pruebas porque yo sin pruebas no te creo. Los incrédulos. La práctica de dar era realizada entre los cristianos del primer siglo y aún más allá del diezmo y de las ofrendas establecidas. ¿Para qué se usa el diezmo? Desde la primera cita bíblica en donde aparece la práctica del diezmo, Génesis 14:20, es claro que el diezmo fue diseñado y creado por Dios para sustentar a sus servidores, los sacerdotes y pastores de su pueblo. El relato de Números 18:21-29 nos dice que el Señor ha dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, ay Dios mío, como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Ay no, esto es impactante. Y luego el versículo 31 agrega, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Ay Dios mío. Seguimos. El fundamento que hay en el fondo de esta práctica conlleva el sostenimiento económico de la obra de Dios, pues Pablo dice que ordenó el Señor a los que anunciaban el evangelio que vivan del evangelio. En 1 Corintios 9:11-14, aunque en este pasaje habla el apóstol Pablo de no estar participando en este derecho en Filipenses 4:15-16, agradece a la iglesia por sus ofrendas que han servido para suplir sus necesidades. Yo no sé, a ver, ustedes saben que quién fue Pablo, pues fue el que escribió casi todo el Nuevo Testamento a partir de Hechos, ¿vale? Todas las cartas, Corintios, Tesalonicenses, Efesios, etcétera, todo eso fueron cartas. Y a Pablo le mandaban cantidad de ofrendas. La gente diezmaba, ofrendaba para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de los pastores, de las personas que estaban llevando la iglesia, que Pablo desde la cárcel consagraba. ¡Wow!
Es que Pablo ni siquiera tuvo que hacer nada, no tuvo que ir de casa en casa, venga, quiere diezmar, quiere dar una ofrenda. No, con las cartas que Pablo mandaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo, la gente sabía por obediencia qué tenía que hacer y a quién se le deba de diezmar. Simple y llanamente seguimos que esto es una realidad, tú no debes de mentir, no te debes de quedar con lo que no es tuyo, lo tienes que dar, tú no puedes, si hay personas con dones o algo así, aprovecharte de esos dones y divulgarlos sin pedir permiso, sin decir, bueno, esto no es mío, es de ellos, pasa así por todas partes, pero tú vas y lo divulgas porque crees que es tuyo. No, cariño, no es tuyo. Eso o le pertenece a alguien o es de Dios y se lo tienes que devolver. No lo puedes tocar, ¿vale? No puedes cruzar la raya, no la puedes cruzar. Así que por eso es que dije yo, voy a hacer un programa de los 4 acuerdos, porque esos 4 acuerdos hay mucha mentira y mucha verdad. Pero la verdad es porque fueron sacados de la Biblia y luego dice que fueron los toltecas o yo no sé qué indígenas, fueron los que dijeron que hay que hacer esos 4 acuerdos y eso es una gran mentira porque me hice un estudio espectacular que muy pronto se los daré. Bueno, Jesús decía que el obrero es digno de su salario. Pablo afirmó lo mismo. ¿En dónde lo dijo Jesús? En Lucas 10:17. Y Pablo lo dijo en 1 Timoteo 5:18. ¡Wow! Es que no hay forma de decir, esta es la verdad. ¿Cuáles son los beneficios del diezmar? A ver, en el año 560 a.C., el profeta Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, levantaba su voz en nombre del Señor, ya que el pueblo no pagaba sus diezmos a Dios. En Malaquías 3, 6, 12, además de otras prácticas que Dios repudiaba, Dios a través del profeta lanza el siguiente reto a la nación. Oiga, es que es increíble. Yo ya me acuerdo de ese versículo donde Dios nos pone a prueba, que lo pongamos a prueba a Él. Si es verdad que Él puede hacer todo por nosotros. Esto ya es pasarse 20.000 pueblos, ¿eh? Traer todos los diezmos, este fue el desafío de Dios a través del profeta Malaquías. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén, porque yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay algo más. En Deuteronomio 14:23, el Señor establece el diezmo para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días de tu vida. Aquí el temor no es un sinónimo de miedo, sino de respeto, reverencia a Dios. Palabra rema que les dije hace unos minutos. Temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Es darle la reverencia, darle lo que le pertenece, darle lo que es, solo porque tú te paras y respiras y te paras a traer el sustento a tu casa. Solo eso. No tienes que hacer nada más sino tener gratitud hacia Dios, darle las gracias a Dios. Eso es temor a Dios. Amén. ¿A quién se le entrega el diezmo? ¿A quién? En la antigüedad bíblica, los diezmos se llevan al alfolí. Malaquías 3:10, o sea, a la tesorería del templo. Ver también, aquí me pone, ¿no? Que veamos también en Nehemías 10:38-39. Allí, quienes lo recibían eran los sacerdotes. Y el número 18:28 establece claramente que la 10ª parte de lo recibido de Dios se la daréis al sacerdote. Los ministros de Dios son responsables de la administración de estos recursos. El diezmo, por lo tanto, no debe ser administrado por el diezmador. Su deber es entregárselo allí donde es pastoreado. Esa práctica también inspiró a los primeros cristianos, quienes entregaban sus donativos a los pies de los apóstoles. Y los encontramos en Hechos 4:35, palabra rema otra vez. Yo no sabía que iba a decir a los pies de los apóstoles y fue lo que hizo esta pareja de esposos, que fue y entregó su vivienda, o sea, lo que vendieron a los pies de los apóstoles, pero también a los pies de los apóstoles cayeron muertos por mentirosos y por quedarse con las cosas que no le pertenecían, sino que eran de Dios. Pero como nosotros nos tomamos todo lo que es de nosotros y esto no me lo quita nadie, pues mira, ve cuidadito por la vida, porque como tú sigas diciendo que esto es tuyo, pues vas a caer muerto. ¿Y qué vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entrégale todo de Dios porque Dios da y Dios quita. Todo le pertenece a Dios. ¿Por qué te quieres quedar con algo que no es tuyo? ¿Es tan fácil? ¿Sabe cómo le digo yo? Esta es su casa. Aunque las escrituras digan que son mías, yo y mi casa servimos a Jehová. Mi casa y yo servimos a Jehová. Así que yo todos los días me levanto y le digo, Padre, gracias. Gracias por dejarme esta casa. Gracias por vivir en ella. Gracias por esta sobreabundancia que hay en ella. Gracias, Señor, por dejármela limpiar, decorártela, cuidártela. Todo eso se lo digo yo así. Y me dicen, ¿tú tienes casa? Y le dije yo, sí, Dios me la prestó. Y yo vivo en su casa porque le pertenece a Él. No es nada mío porque mis tesoros los tiene Él en el cielo. Así que yo en este mundo le cuido su casa porque esta casa le pertenece a Él. Me la regaló, sí, porque estoy en el mundo. Y hay que mostrar unas escrituras, pero yo sé que es de Él. Amén, yo sé que es de Él, es su casa, pero Él deja que yo viva y cuide su casa. Amén. ¿Usted cree que Dios necesita dinero?
¿Usted cree que Dios necesita dinero? Cuando Dios es el dueño del oro y la plata, y lo dice la Biblia también. Él creó todo, todo es de Él, sino que a Él le place darnos todo a nosotros. A ver, ¿usted cree que Dios necesita tu dinero que es de Él? No, Dios no tiene esa clase de necesidades. Pero la obra del Señor sí debe contar con recursos financieros y tratándose de una obra a cargo de los seres humanos. En este mundo sí son necesarios estos recursos y Dios ha establecido estos principios para el sostenimiento de su obra aquí en la tierra. Claro. ¿Cómo crees que hay tantas iglesias? ¿Se hacen solitas? No, se hacen con el diezmo, se hacen con las ofrendas. Cuando hay tantos seminaristas, cuando hay tantos pescadores de hombres, cuando hay tantos misioneros. Como podemos ver, los diezmos y ofrendas son principios bíblicos que fueron practicados desde el comienzo de los tiempos, cuando no había ley, no había ley, bajo la ley y después de la ley. Oye, esto me suena a mí como nada y oculto por encima del cielo ni por debajo de la tierra para Dios. Todo lo sabe. Pues aquí también acaba de decir lo mismo. Sin embargo, debe entenderse y practicarse no como una obligación, sino como lo hicieron desde el comienzo todos los que practicaron con mucha alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¡Ay, eso es lo más hermoso! Segunda de Corintios 9:7. Quédense con ese versículo, por Dios. Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Bueno, amigos, nos fuimos con el cuestionario. Vamos a ver qué es lo que nos va a preguntar esta vez. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el diezmo? ¿Cuál es el propósito del diezmo según Deuteronomio 14:23? ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? ¿Para qué se usa el diezmo? ¿Cuáles son los beneficios de diezmar según Malaquías 3? Y vamos a memorizar este hermoso versículo de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gracias, 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 Señor. Eso merece un gran amén, un súper amén. Así es gigantesco como el que estoy poniendo en la pantalla. Amigos, no quiero que esto se vaya más largo. Cada día se hace más largo porque cada día es más intenso. O sea, cada día hay que vivirlo porque ya vamos a llegar casi al último capítulo. Así que no sé cuánto tiempo voy a dejar yo para hacer el segundo nivel, pero por ahora estoy súper agradecida, súper, súper bendecida con el Señor, con el Espíritu Santo y con mi Salvador de poder llegar, de poder estar llegando al final de este primer nivel de los fundamentos para el creyente o para el nuevo creyente. Amén. Amigos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.